Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, ¿cómo le va? Un gusto de saludarlo. Aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en transmisión exclusiva con Radio Miami Internacional y las distintas emisoras en todo el mundo que toman nuestra transmisión. A todas ellas muchísimas gracias. Vamos a conversar con un invitado de lujo. Es un hombre hecho y derecho, un hombre de esos amigables, un hombre con toda la sabiduría que le dio la vida que vivió. Es abogado, es profesor de filosofía política, es periodista, es escritor, investigador cubano, es cantante, es poeta, es escritor. Bueno, ¿qué más puedo decir? Le estoy hablando del doctor Armando Rivas. Él reside en la Argentina, pero de tanto en tanto tenemos la suerte de recibirlo aquí en la ciudad de Miami, donde es muy apreciado y no hay foro donde reclamen su presencia. Así que tengo mucho gusto en saludarte, Armando. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, bien, gracias por tus palabras y espero que todo salga bien. Bueno, sí, todo sale bien, todo sale bien. Bueno, vamos a empezar por lo más fácil. Armando, te quiero consultar por las cosas que están teniendo de el centro de observación Cuba, ¿no? Por Cuba parece que pasa todo. Pasó el Papa, pasan los distintos dirigentes de cierta línea política, ahora va a llegar el presidente de los Estados Unidos, el presidente Obama, que ya prometió y ya tiene fecha para estar en Cuba, pero hace pocos días el Papa tuvo allí una presencia para encontrarse con el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, el señor Kirill, donde firmaron un acuerdo de más de 1000 años de enfrentamiento, lo dejaron aparte y, si Dios quiere, como Dios lo ha mandado, comenzamos una nueva etapa. Pero, evidentemente, hay un dato a rescatar. El Papa Francisco felicitó la participación de Raúl Castro y destacó que si Cuba sigue así, será la capital de la unidad. Recordemos que en este tiempo también, y desde hace ya un tiempo largo de más de 2 años, hay una negociación entre las FARC y el gobierno colombiano para alcanzar la paz, ¿no? Para alcanzar, terminar con esta guerra fratricida que vive Colombia hace más de 50 años también. ¿Qué te pareció esta frase del Papa Francisco, Armando? Mira, te voy a decir que me dio tristeza, lo lamento y no puedo creer que el mundo ignore los crímenes de los Castro, porque es algo que no lo comprendo, pero está visto que la izquierda se ha apropiado de la ética en el mundo y los que aparecen matando gente por la izquierda son idealistas. Ahora, cuando los matan a ellos, se es genocida. Es una cosa que está pasando en el mundo hoy de una manera a veces autoritariamente y otras democráticamente, porque Europa tampoco logra salir de la izquierda y por eso no crece, tienen una crisis, una deuda que no puede pagar. Pero eso sí, a Cuba nadie... Ahora, por ejemplo, la gente está preocupada por los presos en Venezuela, lo cual no me parece mal, pero lo que sí me parece mal es que los presos en Cuba nadie le preocupa, ¿no? El Papa estuvo en México y se preocupaba por la inmigración mexicana e ignoró que la inmigración cubana fue la que hizo de Miami la capital. Y yo no te digo que hubo nadie otro culpable que nosotros por el hecho de que vino Fidel, porque realmente teníamos el sistema sin conocerlo. El sistema funciona y tanto así la que lo tuvo también fue la Argentina y cuando la Argentina lo tuvo estuvo entre los primeros países del mundo. Y cuando llegó Fidel Castro a Cuba, aunque parezca mentira, Cuba era
el país con el mayor estándar de vida de América Latina. Y nos sentíamos un fenómeno, pero no lo éramos, porque realmente ignorábamos. Y cuando llegó Fidel Castro, yo te diría que la gente lo aplaudió, se encantó, y además había la idea de que en Cuba no se conocía los fundamentos jurídicos en que se regía el sistema que estábamos viviendo. Entonces, imagínate, yo estudié Derecho en una universidad que era sucursal de la Americana y jamás me enteré de lo que era la Constitución americana, ni de la americana, ni nada. Yo te diría, me encuentro entre los ignorantes, pero estudiando, ¿no? Entonces, cuando llegó Fidel Castro y la gente decía que era comunista, decían, no, ¿cree que los americanos lo van a permitir un país comunista a 90 millas de la Florida? Esa era otra esperanza de que, porque ni sabíamos. Recordemos, Armando, que el propio Fidel Castro dijo que no era comunista. No, sí, llegó rezando el rosario. Exactamente. Pero lo primero que hizo fue echar a los curas cuando llegó y cerrar todos los colegios, nacionalizar todos los colegios católicos que habían en Cuba, que eran los mejores colegios, que eran Belén, La Salle, Marista, el Teresiano de mujeres, y se tuvo que ir todo el mundo. Francisco, quiero preguntarte algo que me parece, Armando, un tema, yo diría, central en todo esto, el pensamiento del Papa. Hay una gran distorsión o una gran, digamos, discusión sobre cuál es realmente el pensamiento del Papa y sus orígenes, ¿no? Porque recordemos primero que nada que el Papa es jesuita y muchos justifican esta serie de acciones que toma el Papa, como por ejemplo ir a La Habana, ir a Cuba y no recibir a ningún disidente, ni preocuparse por las madres de blanco, ni darse por enterado de los presos políticos. Bueno, muchos lo justifican porque es jesuita. ¿Qué significado tiene eso para vos? Mira, justificar no es la palabra, es explicar. Bueno, explícamelo. Pero yo creo, bueno, tú sabes que los jesuitas fueron los primeros socialistas de la historia. Sí, bueno, por eso el Papa reconoce que tiene algo bastante socialista. Él indudablemente que tiene una actitud falaz, que es la que ha hecho el totalitarismo en el mundo, que es la idea de que los hombres tienen que ser iguales, e ignora lo que escribió el propio Papa León XIII, que escribió en la Rerum Novarum, que es una encíclica liberal, diría, que cambió mucho la historia de la Iglesia en ese momento, ¿no? Y dijo, se empeñan los socialistas en hacer a los hombres iguales e ignoran que fue la naturaleza la que los hizo diferentes. Y todavía dice, y esa diferencia en talento, en todo, hace la diferencia en la fortuna, pero esa diferencia en la fortuna no solo lo hace al individuo que la hace, sino a la sociedad. En otras palabras, fue la idea de la mano invisible, que después aquí se llama, ¿cómo se llama? Como que cuando se crea riqueza, ajá, los pobres también de alguna manera, y la prueba es los Estados Unidos. El sistema es determinante de la riqueza, no es la cultura. La Argentina en 1853 era uno de los países más pobres del mundo. Con las ideas de Alberdi, que estaba totalmente ilusionado con las ideas de Inglaterra y los Estados Unidos, y de Sarmiento, crearon la Constitución de 1853, y a principios de siglo, que te digo, estaban entre los primeros países del mundo. Estábamos cabeza a cabeza con Estados Unidos. Imagínate, la Argentina en 1853 tenía
1 millón de habitantes y 80% analfabetos. A principios del siglo tenía 7 millones de habitantes y 25% analfabetismo. Competía con los Estados Unidos. Sí, señor. Así que y esto es lo que no acabamos de entender porque es apropiado de la ética. Cuando tú te dicen de derecha, no te están definiendo, te están calificando, o mejor dicho, descalificando. Estás a favor de los ricos y en contra de los pobres. Y resulta que los que se hacen ricos son los que lloran por los pobres. No lo digo esto en el caso del Papa, que yo creo que puede ser la mejor intención con el peor resultado, ¿no? Porque tú sabes que buenas intenciones está plagado el camino del infierno. Ahora, ahí está, Armando, ahí está, me gustaría ahondar un poco más en esa frase que dijiste. Nadie duda de las buenas intenciones del Papa, pero se puede dudar de los resultados políticos de sus acciones. ¿Cuál sería el resultado que avisorás de todas estos movimientos? Es mismo, es justificar a la izquierda, ¿no? A la que ha demostrado un fracaso permanente. El fracaso de Rusia es total. La China, cuando empezó a subir, cuando se murió Mao Zedong y cambiaron el sistema autoritariamente, pero lo cambiaron. O sea, donde no se respeta el derecho de cada cual a buscar la búsqueda de su felicidad, que es lo que Locke reconoció como el principio fundamental de la libertad. No tenemos libertad, y donde no hay libertad y no hay derecho de propiedad, no hay creación de riqueza. Los únicos que se enriquecen son los que manejan el poder, y es lo que está pasando también en Europa en este momento. Dicen que en Bruselas hay también corrupción, ¿no? Porque mientras mayor es el gasto público, mayor es la corrupción. Y imagínate, la Argentina está con un gasto arriba del 50% del Producto Bruto, y en Europa están alrededor del 50% y Francia con el 57%. Por eso, hace 15 años tienen una crisis, tienen una deuda que nadie sabe con lo que se va a pagar, pero resulta que Europa tiene fama de haber sido, de ser y demás, y no sabemos que si hubiera sido por los europeos seríamos nazis o comunistas, porque toda la filosofía totalitaria fue franco-germánica, con Rousseau, Kant, Hegel y Marx a la cabeza. No, pero esto que te estoy diciendo es totalmente ignorado en el mundo de alguna manera. ¿Por qué? No lo sé. Hoy en los propios Estados Unidos se han olvidado de los Founding Fathers, que cambiaron la historia del mundo. Este mundo, hasta hace 200 años, este mundo no existía, se vivía como vivía Jesucristo. La creación de riqueza empezó hace unos 200 años más o menos. ¿Y por qué empezó en los Estados Unidos y en Inglaterra? Por el sistema, porque la propia Inglaterra, hasta que cambió el sistema, que vino la Revolución Gloriosa y vino después la Revolución Industrial, que es la consecuencia, porque la economía es la consecuencia de la política. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Cuando se habla de teoría económica y demás, no hay teoría económica si no hay derechos individuales, que no es lo mismo que los derechos humanos. Armando, déjame preguntarte, déjame decir algo ahora en ese punto, ¿no? Hablando de la economía y todo. Yo lo que sé es que el cristianismo es la oposición ética al socialismo. Ahora, ¿cómo puede ser que el Papa, que es la figura máxima del cristianismo, se alíe con el socialismo, del punto de vista intelectual? Porque, mira, reitero, es jesuita. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo te diría que las ideas liberales están en el cristianismo original. Mira, está en la concepción del ser humano 7 veces. No, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Está la separación del Estado de la Iglesia, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y mi reino no es de este mundo.
y está el derecho de los talentos, en la parábola de los talentos, que cada cual tiene el derecho a recibir de acuerdo con su esfuerzo. Y está la propiedad privada y el contrato en la parábola de la hora nona. Pero de alguna manera, cuando se habla de la doctrina social de la Iglesia, es también una falacia, porque tú tienes encíclicas que dicen una cosa y otras que dicen todo lo contrario. La encíclica Rerum Novarum, como te dije, tiene una tendencia liberal. Vino la 40º año, que fue el acuerdo con Mussolini del concordato de Letrán. ¿Y qué pasó? Vino la concordato de Letrán, era fascista de la A a la Z. Después vino la Populorum Progressio, que era socialista. Después vino la 70º año, que trató de cambiar y volver a las ideas de la... O sea, hablar de una doctrina de la Iglesia no, pero lo que sí es cierto es que la Iglesia, cuando se ha metido en política, no ha sido favorable en general, ¿no? Esta es la... Imagínate, todo el mundo se ha olvidado de la Inquisición, pero acuérdate que cuando estaba la Inquisición, el que decía que la tierra le daba la vuelta al sol lo quemaban. Armando, el Papa, en su mensaje, es evidente que trata de trasladar la idea de que todos tenemos que tener solidaridad con el otro para que el otro alcance la felicidad que yo tengo. O sea, es como invitar a que seamos compasivos para de alguna manera eliminar la pobreza. Contame un poco, ¿hasta dónde? Ese es lo que está escrito por Ayn Rand, que dijo, la compasión no crea una hoja de hierba y mucho menos una de trigo. El interés privado es el que reconoce la creación de riqueza y esta se traslada, porque por algo la gente habla de los mal de los Estados Unidos, pero si abren la frontera no cabe el mundo en los Estados Unidos, ¿o no? Así, es lo que se está viendo. Y es lo que se está viendo, pero de todas maneras, en la política de todos estos países hay que ser anti-yanqui, porque el yanquismo es imperialista. El país que evitó el imperialismo en el mundo fueron los Estados Unidos. Tan es así que cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, le dijo a Inglaterra que tenía que dejar libre a la India y a Francia y a Alemania dejar los países del Medio Oriente también libres. Y nunca ha sido al contrario, nunca se ha apropiado de ningún país. Se ha apropiado de su propio país y ha creado un mundo insólito, te digo. Yo leo a los Founding Fathers de vez en cuando y me doy cuenta primero que los americanos, hasta que crearon la Constitución de 1787, eran tan pobres como América Latina. O sea, no es un problema de la cultura ni que eran protestantes y los otros eran católicos. La diferencia es que como eran protestantes, eran distintas ramas del protestantismo, en la libertad religiosa, ¿no? Eso fue fundamental. Que también está escrito por Locke. Pero hasta que vino la Constitución de 1787, que costó Dios y ayuda firmarla, porque hay un libro famoso que se llama The Miracle of Philadelphia, que ahora no me acuerdo quién fue quien lo escribió, donde transmite todos los problemas que tuvieron los Founding Fathers con Madison a la cabeza para lograr que se firmara la Constitución y después que se firmara el Bill of Rights, que fue el cambio, porque la gente no entiende la diferencia entre el rule of law y la democracia mayoritaria. Una de las cosas que están claras en el sistema americano es que las mayorías no tienen derecho a violar los derechos individuales. Totalmente. Y entonces, como dijo Hume, y no son las mayorías,
son las asambleas que pretenden representarla. Y esto es lo que estamos viendo, como hoy la diferencia de ingreso y de riqueza, yo te diría, en gran parte del mundo es más producto de la riqueza que se apropian desde el poder político que la que crearon. Bueno, no sé si está de acuerdo. Sí, de acuerdo totalmente. Y ahí me gustaría hacerte una pregunta, porque veo que el mundo se solidariza con la pobreza, con las necesidades que tiene el gobierno de Cuba. Le liberan sus deudas, le perdonan. Bueno, el mundo parece desesperado hoy en aportar su capital para sacar adelante a Cuba. Pero ¿cómo? ¿Y la pobreza del pueblo? ¿Quién se ocupa de la pobreza del pueblo? Que por más que todo esto funcione, debe pasar por el filtro primero del gobierno cubano y veremos qué migaja le dejan a los trabajadores, a los ciudadanos cubanos. Pero ellos no van a cambiar el sistema, si ellos han dicho. Lo Entonces, único que están haciendo ahora pero ¿y entonces? ¿Cómo se justifica todo esto? No, no se justifica. Está claro que te diría que es un pecado capital el ignorar los crímenes de los Castro durante 55 años, haber deshecho a la economía que era más rica en América Latina. Y resulta que hoy todo el mundo con este nuevo acuerdo cree que el problema de Cuba fue el embargo. Y el embargo fue una consecuencia de lo que hizo Fidel Castro. Imagínate, yo recuerdo cuando llegó Fidel Castro, dio un discurso y dijo: nosotros no estamos aquí por el Pentágono, sino en contra del Pentágono. Lo dijo el primer día. Yo dije, bueno, aquí morimos, porque yo sabía que Cuba, la economía cubana dependía en gran parte de los Estados Unidos. Y lo primero que hizo fue nacionalizar la propiedad privada de todos los cubanos y de todos los americanos y cerrar el comercio con los Estados Unidos. Fue Fidel. Y entonces se puso el embargo. Y te digo, los americanos ayudaron a Fidel Castro para que se fuera Batista. Eso está escrito por el embajador americano Elliot, que está en un libro que se llama El Cuarto Piso, donde describe cómo Eisenhower le incitó más, le dijo a Batista que se tenía que ir y dejar que llegara Fidel Castro. Así que, y después ni qué decir con Kennedy, que traicionó a los cubanos en Valle Cochino y después entregó a Cuba a la órbita soviética. ¿No? Ese es otro crimen insoslayable, pero que todo el mundo lo ignora. Sí. ¿No? Para ir cerrando, Armando, se nos fue el tiempo. Yo me pregunto también cómo se entiende esto de llegar a México, por ejemplo, y hacer esa perorata que evidentemente alienta y da fe a la gente que ha mostrado que ama al Papa y sin ninguna duda aman. Pero los mexicanos que quieren desarrollarse, que quieren superarse, que quieren vivir mejor, que quieren desarrollar sus actividades profesionales, que quieren encontrar un camino para mejorar su vida, se vienen aquí a Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde queda el mensaje que el Papa le dejó a los mexicanos? El mensaje es muy simple. La demagogia la describió Aristóteles hace 2500 años, ¿no? Y esto es: el socialismo se forja en la envidia, se administra desde la hipocresía, genera la pereza y destruye la riqueza. Y el socialismo es el nombre que le dio el iluminismo a la demagogia, ¿no? Es el llorar por los pobres para hacerte rico desde el poder. Porque el poder político ha sido, a través de la historia más importante durante siglos, lo único que importaba era el poder político. Fue cuando empezó el llamado sistema capitalista, que yo no le digo sistema capitalista porque no es económico, es político, es el rule of law, y ahí se reconoció la propiedad privada y la libertad, y se creó riqueza por primera vez en la historia. Bien. Hasta ese momento el mundo lo único que vivía era matándose los unos a los otros, ¿no? Armando, como están ahora los musulmanes. Armando, me gustaría una última definición muy cortita tuya porque se nos fue el tiempo. Muchos hablan de este acuerdo entre Estados Unidos y Cuba.
Yo diría es un acuerdo entre el presidente Obama y los Castro. Es evidente que por ahí pasa la línea socialista del pensamiento político de los dos frentes, ¿no? El de Obama y el de los Castro. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo que Obama tiene una cierta tendencia socialista porque los Estados Unidos están ignorando hoy a los Founding Fathers también y se han violado normas. Tengo amigos que tú sabes, Chafuen ha escrito mucho sobre cómo se ha estado violando la Constitución americana, o sea, la filosofía política de la Constitución americana en los propios Estados Unidos, y por eso los Estados Unidos hoy tienen un gasto que no habían tenido nunca, que está cerca del 40% del Producto Bruto. Que nunca se enoje China con nosotros. Y nadie quiere reconocer que hay una correlación inversa entre el nivel del gasto público y la tasa de crecimiento. Sin duda. Y Europa es la prueba fehaciente de este hecho. En la década del 60, Alemania, Francia, Italia e Inglaterra crecían más o menos al 6% por año o 7% por año y tenían un gasto público que estaba entre el 14 y el 18% o 20% del Producto Bruto. Hoy están entre el 45 al 57. ¿Y qué es lo que pasa? Hace 15 años que no crecen. Pequeño problema. Bien, Armando. Porque el gasto público significa como que estás ayudando a los pobres. Y es mentira. Y te estás ayudando a los que reparten la plata. Exactamente. Coincido plenamente. Cada vez más miramos a nuestro alrededor y se ve claramente el aumento de la pobreza. Armando, muchísimas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros. Te mandamos un gran abrazo y, por supuesto, como siempre, agradecerte estos minutos donde nos haces ver el panorama del mundo con más claridad. Te mando un gran abrazo. Bueno, muchas gracias por tus palabras y gracias por haberme invitado. Encantado de estar contigo. Esperamos renovar pronto este diálogo con el doctor Armando Rivas, abogado, profesor de filosofía política, periodista, escritor, cantor, poeta, bailador, investigador cubano. Bueno, realmente el bagaje cultural de Armando Rivas impresiona. Un gran abrazo, Armando. Hasta pronto. Hacemos la pausa y volvemos. Bueno, ok. Hasta luego. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.